Nos enseñaron una manera de hacer negocios, pero lo hicimos de una forma completamente diferente. Nos dijeron que el petróleo y la minería aseguraban desarrollo, pero nos ocultaron que estaba destruyendo al planeta. Nos mostraron una industria textil contaminante y nefasta, pero encontramos una forma ética de hacerla para el ambiente y para las personas involucradas. Lo que supuestamente era normal nunca nos representó, y a nuestros invitados tampoco. Te damos la bienvenida a la segunda temporada de Atípico, un podcast original de Patagonia. Gerardo Bartolomé nació en Buenos Aires en 1962. Es ingeniero civil y habla 5 idiomas. Amante de la Patagonia y su naturaleza, de la fotografía y la historia, recorrió casi todas las provincias del país, visitando sitios históricos y coleccionando historias lugareñas. En 2003 organizó y lideró una expedición de 6 días navegando el río Santa Cruz, recreando el mismo trayecto que Darwin y Fitzroy en 1834. Escribió diferentes libros en los que recorre la historia de próceres de la historia argentina. Y escribió el libro El límite de las mentiras, que relata la aventurera vida del perito Francisco Pascasio Moreno y su participación en el famoso arbitraje de 1902 entre Argentina y Chile. Bueno, gracias por haber venido, Gerardo. Bueno, ¿qué tal? Gracias a vos. Sé que estaba pensando en tu infancia y que viviste en diferentes lugares. Hablás varios idiomas y no sé, se me ocurre que quizás influyó un poquito eso en tu visión del mundo y en ese carácter, si querés, aventurero de tu vida adulta. ¿Puede ser que sea así un poco? Sí, a ver, no viví en lugares muy exóticos, pero sí lo suficiente, viví en Brasil y en Uruguay, pero sí lo suficiente que cuando volví a la Argentina a los 18 años, la veía, no voy a decir como un extranjero, pero como algo donde yo no había vivido. Entonces, uno reevalúa todo a una edad donde de alguna manera no me cargué de ese bagaje que uno, especialmente en la primaria, viste, que te pone un montón de cosas y que las da por sentadas, y para bien o para mal, digamos, de alguna manera no las tuve, o las tuve de otros países. Y entonces a los 18 años empecé a reevaluar mi propio país. Entonces, de alguna manera, historia, geografía, todos esos temas, aunque lo mío también es la matemática y la física, pero en lo que es historia y geografía me gustó salir a explorar el país porque era como que me había perdido un montón de años. Así que desde Buenos Aires, que ya de por sí es un lugar para explorar, después me súper enganché con la Patagonia, con el interior en general y especialmente con la Patagonia, donde uno puede, no sé, tener 1000 experiencias que no son fáciles de encontrar en otros lugares, ¿no? Ahí vamos a ir ahora en instantes a la Patagonia, que es como el nudo de esta entrevista. Me gustó eso que dijiste de la mirada del extranjero. A veces tengo la sensación de que al estar acá, como no tenemos la distancia, nos perdemos mucho de lo que tenemos al lado. Y entiendo que contribuye un poquito la mirada del extranjero a poder encontrar esa distancia y valorar un poco más o descubrir un poco más. ¿Coincides un poco en eso? Sí, totalmente, sí. Hay cosas que las damos por súper obvias y cuando uno viene de afuera, no, y ese redescubrirlo le agrega valor, ¿sí? Desde ya en temas, como te digo, de historia y de geografía, lugar, ¿viste? Los Andes, uno dice, los Andes, montañas, y no hay montañas así en otros, No. en muchos lugares del mundo, ¿viste? O planicies interminables, y no sé, si empezamos a hablar no terminamos más, claro, obvio. Pero también, no sé, pueblos originarios, no es que en cualquier lugar encontrás los descendientes directos o los lugares donde estuvieron viviendo su estilo de vida ancestral, ¿no? Y eso en Argentina es tremendo. Lo obvio, el país es muy grande, va de norte a sur y es tan distinto que cuando uno nace en Buenos Aires, vive en Buenos Aires, o en Córdoba, o en Rosario, o vive siempre en el mismo lugar, todo eso lo da tan por obvio que no le presta tanta atención, pero después uno dice, no, pero acá hay cosas, ¿viste? Desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego hay
mil millones de cosas para ver y no termina nunca de conocerlo. Yo soy el típico porteño que iba a una heladería, viste que tenían en los 80 las heladerías, muchas tenían paisajes como de Suiza. Claro, decía como, esto es imposible, esto no está en ningún lado. ¿Por qué de Suiza? Uno dice ahora, si acá tenemos algo igual o mejor. Está mejor, acá está mucho mejor. Bueno, quiero que vayamos a la Patagonia. Realmente también quiero, literalmente también quiero ir a la Patagonia, claro. Pero quiero que me cuentes tu primer acercamiento a la Patagonia, qué es lo que despierta un poco ese fuego que después marca tu obra de adulto. Creo que el primer viaje que hice donde le presté mucha atención a los lugares porque estaba pendiente de sacar buenas fotos fue mi luna de miel con mi mujer, ¿no? Mi mujer es bióloga, o sea que ella ya tiene otra visión de todo, y entonces empecé a prestarle atención a todo, a otras cosas. Además fuimos en una época en mayo donde no había nadie, entonces cruzar los Andes no es lo de San Martín, pero de cualquier manera en una nevada, el paso de Puyehue es súper atractivo. El principal para mí, digamos que lo tengo al lado de San Martín, como digo siempre. Darwin no solo para mí es el naturalista de la teoría de la evolución. Él estuvo 2 años en Argentina, ¿viste? Uno dice Darwin Galápagos, 3 semanas estuvo en Galápagos. Estuvo 2 años en Argentina y la Patagonia, yendo y viniendo, y sus descripciones y observaciones son fantásticas. Entonces me enganché con leer el diario de Darwin y empezar a buscar los lugares, a ver cómo estaban hoy esos lugares donde había estado él en 1830 y donde encontraba fósiles y plantas raras y hacía observaciones que parecen simples, pero cuando uno llega dice, ¿cómo se le ocurrió esto? Y eso explica los lugares. Bueno, quiero ir a cuando uno llega, porque por lo que tengo entendido, tu primer viaje relacionado con Darwin es un viaje no de ocio, pero que tiene una parte de ocio porque lo hiciste con amigos, que a la vez suena raro, como me voy con amigos, pero a reproducir el camino que hizo Darwin. Más raro le pareció a mi mujer, pues me llevé a mi suegro, le encantaban esas cosas. Espectacular. Sí, eso fue hace casi 20 años. Ahí es como cuando empecé a hacer el clic de ir a la Patagonia de vacaciones o de hobby y empezar a hacerlo un poco más seriamente. Y entonces pasé, el año anterior había pasado en auto por la Ruta 40 y por la Ruta 3 por el río Santa Cruz, que es un río fantástico, digamos. Sí, el que no fue se lo súper recomiendo, es un río de un color turquesa fantástico, y Darwin relata que él, el capitán Fitzroy, que era el que estaba a cargo del barco, con 20 hombres, subieron el río tirando de sus botes durante 3 semanas por el río Santa Cruz, y dije, uy, qué historia fantástica. Es increíble. Sí. Y dije, vamos a hacerla. Subirlo 3 semanas era un poco mucho, yo tenía mi trabajo, así que no. Pero bajarlo es cuestión de 5 o 6 días. De hecho, hay mucha gente que lo hace en kayak. Nosotros... entonces se lo comenté a unos amigos, todos se súper prendieron y lo hicimos en un bote inflable bajando el río Santa Cruz, con el hecho de que el bote fuera inflable y bajarlo con la corriente era mucho menos esfuerzo, lo cual nos dejaba mucho más tiempo para sacar fotos y disfrutarlo y hacerlo en silencio. Y el lugar descubrimos que estaba igual o prácticamente igual, digamos, hay algunas diferencias, pero no físicas, sino de presencia de animales o de gente, que hace 200 años. Era fantástico. O sea, llegábamos, tenía las coordenadas de los lugares de campamento que habían tenido Darwin, y después, unos años después, lo hizo el Perito Moreno también. Y llegar y encontrar los dibujos y decir, es claro, ese cerro es este es otro. Y las descripciones, Darwin decía, es un cementerio de guanacos. Y nosotros llegamos al lugar, estaba lleno de huesos de guanacos. ¿Y por qué se mantenía? ¿Serían los mismos huesos? ¿No? Te voy a llevar directo ahí a la tradición de Darwin. Ese es el libro, sí. Por si alguien está viendo esta entrevista o la está escuchando y le interesa particularmente. Pero lo primero que se me puede ocurrir es que hiciste el viaje, te encantó lo que viste, te apasionaste aún más, dijiste voy a escribir un libro, y en una historia común y corriente de una persona como vos, escribe el libro y cierra una etapa de su vida. Puede pasar eso también, escribe el libro, ya está.
Pero en tu caso no cerraste nada. En tu caso te empezaron a abrir nuevas ventanas, nuevas puertas hacia diferentes cuestiones que tienen que ver con la Patagonia, sus personajes y demás. Y ahí entra el Perito Moreno también. No el glaciar. Claro. Sino Francisco Perito Moreno. Acá tengo El límite de las mentiras, el libro que escribiste sobre él. Y me interesa particularmente saber qué es lo que te llamó la atención del Perito Moreno, porque me parece que no sabemos mucho sobre el Perito Moreno. Claro. Diría que nada, ¿eh? Sí, que es un glaciar y una autopista, siempre Exacto, digo. Pero sí. el que había hecho el mismo recorrido, siguiendo los pasos de Darwin, había sido el Perito Moreno, lo hizo 4 años después. Pero el Perito Moreno, Darwin lo hacía en el contexto de buscar el origen del ser humano. Entonces el Perito Moreno hizo ese viaje, que después él escribió un libro que se llama Viaje a la Patagonia Austral, cuyo tema principal era conocer, ocupar y poder llegar a delimitar la frontera de una manera positiva para la Argentina, porque él juega en el equipo argentino, sí. ¿No? O sea, ingresar en un territorio que uno no sabe qué se va a encontrar y además ocupado por los pueblos originarios, que estaban más allá o más acá, digamos, de las peleas entre chilenos y argentinos sobre a quién pertenecía, o sea, a los mapuches, tehuelches y eventualmente selknam, yámanas y otros pueblos de la Patagonia. Poco le importaba si esto era de Argentina o de Chile. Es más, en realidad ellos opinaban que no debía ser ni de Argentina, claro, ni de Chile. Y te freno ahí un segundo porque quiero abstraerme de cómo sería viajar hoy y hacer ese trabajo, ponerle si hubiera que hacerlo. ¿Cómo es viajar, encontrarte ahí con los pueblos originarios, empezar el trabajo de marcar los límites? ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Cómo vivía? ¿Dónde dormía? Bien, mientras Darwin se llevó un barco con 80 personas y 5 años, ya el Perito ya achicó un poquito el presupuesto y sus viajes eran de aproximadamente 6 meses, ¿no? Precisaban, sí, además mucha preparación, pero fundamentalmente siempre tenía el peligro de que se estaba metiendo en un territorio que era de otros, claro, ¿no? Así que de hecho él fue tomado prisionero por el cacique Sayhueque. Si bien Sayhueque era un cacique amigo, digamos, de él, o sea, lo trataba bastante bien, lo tomó prisionero en todo el contexto del avance de la línea de fortines que había en la zona pampeana, que generaba un problema. Y si bien terminó trabajando en el tema de límites, su alma estaba en ser un naturalista, ¿no? Entonces, observar y describir todo eso que veía, que era un mundo que ahora sabemos que estaba desapareciendo. Después de, claro, milenios, porque es así, sí, la Pampa y la Patagonia están habitadas desde hace por lo menos 10.000 años, con ese estilo de vida, y ahí le quedaban 20 o 30 años nada más, ¿no? O incluso menos, en la zona del Nahuel Huapi le quedaba menos, en 8 años ya estaban todos los fortines en la época y los pueblos originarios relocalizados, por usar un eufemismo, ¿no? Vayamos un poco a la Patagonia como protagonista también de esta entrevista y me interesa pensar en cómo ven a la Patagonia desde afuera de la Argentina. ¿Para vos qué representa? Bueno, la Patagonia es un lugar como algunos otros, como la Antártida, es un objetivo de mucha gente que vive en el hemisferio norte, también lo es de la gente que vive en Argentina, ¿no? Decir, estas vacaciones me gustaría ir a la Patagonia, como un objetivo, un destino que es una marca, más allá de las verdaderas marcas, sí, que hay de la Patagonia, pero quiere decir, como objetivo turístico casi de exploración, ¿no? La gente, recorrer la Ruta 40, especialmente la parte patagónica, es una cosa que requiere menos recursos que los de Darwin y del Perito Moreno, pero siempre requiere algún recurso, o sea, son por lo menos 3 semanas. Entonces la gente que viene afuera ya en general tiene ese objetivo de conocer este lugar desde hace tiempo, como por ejemplo el Cerro Fitzroy o Chaltén, o Torre del Paine, que queda en nuestro vecino Chile, que son montañas muy icónicas, aparecen en tantas fotografías y todo el mundo quiere estar en esos lugares. Me encanta eso. Y
¿Para vos la cuidamos bien a la Patagonia? ¿Y sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando yo era chico o adolescente, cada vez que alguien hablaba de la Patagonia, venía medio dentro de la frase como, está toda vendida, se la estamos dando a otros, no la cuidamos bien. Vos conocés bastante la Patagonia. ¿Pensás que la cuidamos bien? ¿Pensás que es un territorio, que Argentina lo trata como debería tratarlo? A ver. ¿O falta un poquito? Hubo y hay extranjeros que compran grandes terrenos en la Patagonia y muchos sabemos que son filántropos y ayudan a sostener, mantener la Patagonia que vio el Perito Moreno, que también contribuyó a armar parques nacionales. Así que, digamos, uno tiene esa sensación, los de afuera hay de todo, digamos, como también hay argentinos. A mí más que no me preocupa eso, sí me preocupa algo que también escuchaba yo cuando era chico: la Patagonia hay que poblarla y hay que llenarla de gente y hay que hacerla productiva. ¿Qué es productiva? O sea, ¿viste? Cuando uno encuentra petróleo en la Patagonia, yo no soy de los que se pone contento, ¿sí? Claro, o que veo un río y digo, uy, acá podríamos hacer una hidroeléctrica, y mira que soy ingeniero civil, podríamos hacer una hidroeléctrica. Yo siempre me opuse a lo que pude a las represas del río Santa Cruz, porque me parece que la Patagonia es un lugar que hay que tratar de sostenerlo como está. Pero bueno, no es fácil un país que precisa petróleo, que precisa energía eléctrica. Entonces está esa dicotomía, ¿cómo hacemos para sostenerla? Hay gente que es industrialista y quiere pasar por arriba a todo, y hay gente que es ambientalista ultranza. Yo estoy más cerca de estos últimos, donde me parece que al contrario, hasta tiene un valor económico mantenerla como está, no la toquemos, porque el turismo es un bien económico, un activo económico más fuerte que el petróleo quizás, porque es más democrático por lo menos. Sí, y además eso no se habla tanto. En líneas generales al ambientalista se lo plantea como antidesarrollista en general, ¿viste? En estas discusiones está bueno esto que estás diciendo. El turismo es la salida diagonal que te dice, no, hay una salida que le podemos hacer que esto sea productivo sin ser destructivo. Así que el turismo es bienvenido, digamos. Siempre hay que manejarlo, ¿no? Sí, porque obvio. las cantidades y los cuidados que debe haber, pero en general uno encuentra que la gente que va llegando hacia ese sur extremo empieza a ser más cuidadosa que lo que es en Santa Fe Callao. Es que sí, totalmente. Lo que pasa es que también me parece que el paisaje mismo te invita, ¿no? Como que te dice, totalmente, cuídame un poco. Sí. ¿Y qué crees que deberíamos hacer nosotros o los gobiernos o quien sea para proteger la biodiversidad, la belleza que tiene la Patagonia? Digo, ¿es apostar al turismo y a que nos portemos bien o se te ocurre algo más? Bueno, algo que la Argentina viene haciendo, Chile también viene haciendo y muy bien, es crear parques nacionales. Eso es, cuando uno crea un parque nacional, uno nota que ahí se detiene la destrucción. Si bien siempre hay cambios porque empieza a haber gente y todo, pero eso se sostiene las especies animales, vegetales. Ahí entra Francisco Perito Moreno también con el Nahuel Huapi. Claro, él fue el primero que en Argentina hizo una donación en base a territorio en el extremo del lago, en lo que ahora es Puerto Bleste, y él está enterrado ahí en la isla Centinela, en ese brazo del Nahuel Huapi. Él hizo la donación que fue el puntapié inicial a parques nacionales, ¿sí? Hoy tenemos una red de parques nacionales fantástica en nuestro país, la verdad que es fantástica. Y desde que empezaste a viajar a la Patagonia hasta ahora, ¿notaste el cambio climático? ¿Notaste los efectos en el paisaje, en lo que ves en la imagen, en algo en particular? Sí, digamos, el termómetro del cambio climático son los glaciares. Y entonces uno ve, más allá de que el Perito Moreno no es tan fácil observarlo, pero en otros glaciares, especialmente glaciares colgantes, y yo me acuerdo del glaciar Frías, que queda en la zona de Bariloche, que cómo retrocedió en 20 o 30 años, ¿no? Es tremendo. O sea, uno mira y se da cuenta que retrocedió desde hace 100 años, pero el retroceso en los últimos 30 años es impresionante. Desde las guerras Malvinas del 82, acá la población de pingüinos bajó
perdió el 70%, digamos, y eso es la pesca, que es otro factor que es altamente disruptivo en el mar. ¿Qué te pasa con el negacionismo del cambio climático? Cuando alguien te viene con un discurso que lo niega, o si querés, te dice lo de la Patagonia, que hay que pongamos todas fábricas y que se vaya a vivir todo el mundo ahí porque es un terreno que está libre para eso. Si te vienen a plantear esa discusión. Claro, sí, la verdad hay mucha gente, en general viene asociada, como vos bien lo decís, al industrialismo, al que la economía tiene que avanzar y todo eso. Pero creo que es innegable, creo que mismo los negacionistas admiten que hay un cambio climático, pero que no es atribuible al humano. Claro. Claramente hay una... Si uno se pone y dice, no, hace 60.000 años los glaciares ocupaban... Sí, tiene ese discurso de como es lo más natural que pase. El proceso, la velocidad del cambio, digamos, es mucho mayor. Ahora uno en el término de su vida ve cambios tremendos. Como te digo, el Uppsala retrocedió 6 kilómetros. Retrocedió. Sí. Y no es que retrocedió y listo y terminó. No, esto sigue ocurriendo. O sea, si seguimos así, en 100 años yo no voy a estar, pero lo que vamos a dejarle a las otras generaciones es una destrucción y cambio muy, muy triste. ¿Por qué fuiste a la Antártida? ¿Y qué encontraste en la Antártida? ¿Qué te pasó? No sé si se condijo con lo que vos pensabas que ibas a encontrar. Uy, la Antártida me invitaron para dar charlas, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo qué fuiste a una No, fui en un barco que lleva turistas y yo daba charlas sobre la historia de la Antártida. La Antártida es como si fuera otro planeta. Sinceramente es una cosa fabulosa porque uno llega y es todo hielo, pero todo, o sea, hay alguna piedra que aflora dentro, pero es todo hielo. El mar es distinto, las montañas son distintas, los animales son distintos. Así que es una experiencia, ahí sí que hay silencio. Hay un poquito de viento, aclaremos, pero y hay frío, pero el frío es parte de la experiencia, ¿sí? La mejor temperatura creo que tuve es 1 grado bajo cero, pero sí tuve sol y tuve mucha lluvia tuve mucho hielo, mucho granizo y tuve mucha nieve. Es una experiencia fantástica. También está bueno como experiencia ver la gente, ver cómo les impacta a los demás verlo, ¿no? Porque la gente... La Antártida requiere, para visitarlo, ya sea que uno va como turista o va como investigador, requiere muchos años de tratar de hacerlo. Uno, porque el que lo tiene que pagar o el que tiene que presentar un proyecto para ir a una base y tener el proyecto es la excusa. La idea es ir a la Antártida y vivir esa experiencia. Mira, la Antártida, temporada pasada, fueron 100.000 personas, 100.000 turistas a la Antártida, 30.000 en barcos que no desembarcan, ¿no? Barcos van que van a verla desde el costado del barco. Pero 70.000 desembarcaron, o sea, es un número tremendo, de un ecosistema sumamente frágil. Por ahora no parece haber un gran impacto por el turismo, pero... así que es mucha la cantidad de gente, como te digo, 100.000 personas ya es un número muy importante, y el 90% pasa por Argentina, porque el punto de entrada de la Antártida es Ushuaia. Pareciera que es infinita, ¿no? Sí, hay tanto para ver. Eso es lo que lo hace divertido, todo eso. Gerardo, gracias por haber charlado. No, gracias a vos por este espacio que está buenísimo. Ojalá que se repita, porque siento que hablamos solo del 20% de lo que puedes hablar. Bueno, sí, querés. Tengo para un rato más, sí. Gracias. Gracias a vos.